El cacique Enriquillo y la rebelión del Bauruco. Saludos. La rebelión del cacique taíno Enriquillo, un noble que lideró una prolongada insurrección contra los colonizadores en la isla La Española a principios del siglo XVI, se convirtió en un símbolo de la resistencia aborigen. Este fue el hecho más trascendental que sacudió a la isla durante las 3 primeras décadas del siglo XVI, la cual tuvo sus inicios en el año 1519 y finalizó en el año 1534. Documentos de la época ponen de relieve que Enriquillo, el cacique del Bauruco, fue el principal jefe de los indios encomendados por el repartimiento de Alburquerque en la hacienda de don Francisco de Valenzuela, en la villa de San Juan de la Maguana, hacia el año de 1514, momento en que la etnia aborigen se encontraba en el ocaso de su existencia. Una vez falleció don Francisco, su hijo Andrés de Valenzuela pasó a ser el dueño absoluto de la finca y el amo de todos los aborígenes encomendados, incluyendo el cacique Enrique, de quien pasó a codiciar la yegua que le había regalado fray Bartolomé de las Casas y finalmente a su esposa Mencia, a la que trató de violar y luego le propuso dejar a su marido para que se quedara viviendo con él. Frente a la situación comentada, Enriquillo acudió ante la autoridad principal de San Juan, el teniente de gobernador Pedro de Vadillo, denunciando las acciones de irrespeto y desconsideración que estaba cometiendo su nuevo amo. Pero en lugar de recibir protección y justicia de la autoridad, lo único que encontró fue reprimenda, amenazas y finalmente prisión por varios días. Enriquillo se traslada a la ciudad de Santo Domingo para llevar su denuncia ante la Real Audiencia. La respuesta recibida del Alto Tribunal de las Indias fue la de entregarle una carta dirigida al teniente de gobernador de San Juan de la Maguana, Pedro de Vadillo, para que les diera respuesta a sus peticiones de justicia. Enriquillo atiende el consejo de la Real Audiencia, lo que complicó aún más la situación, lo que le motivó a propiciar una rebelión frente a la ofensa. La rebelión del cacique Enriquillo en su etapa inicial es eminentemente defensiva. La segunda etapa está relacionada con el ataque realizado por el teniente de gobernador de San Juan de la Maguana, Pedro de Vadillo, junto a su ejército contra la insurrección del jefe aborigen rebelde. La respuesta defensiva fue de guerrillas móviles con grupos de 15 a 20 indígenas que le propinaron golpes demoledores al teniente Vadillo. La tercera etapa tiene que ver con las ofensivas militares impulsadas desde la gobernación colonial y la Real Audiencia de Santo Domingo contra la sublevación del cacique de Jaragua. En esta etapa, Enriquillo se empleó a fondo en crear estrategias frente a las desiguales condiciones de lucha. Procedió al entrenamiento de guerreros en el uso de armas convencionales y no convencionales que le proporcionaba la naturaleza, capacidad de movilización y sentido de una guerra irregular o de guerras de guerrillas. Finalmente, lo que se conoce como la quinta y última etapa está relacionada con el proceso de negociación que adelantó el capitán Francisco de Barrio Nuevo y el cacique Enriquillo, auspiciados por las autoridades coloniales. El 21 de febrero de 1533, las autoridades de Santo Domingo acordaron que el capitán Francisco de Barrio Nuevo intentara lograr la paz y solamente utilizar la fuerza solo si fuera necesario. El 8 de mayo de 1533, el capitán Barrio Nuevo partió de la capital en una carabela junto a 32 hombres y algunos indígenas aliados. Tras un intercambio de información con indígenas locales, se encontraron y siendo el capitán Barrio Nuevo portador de una carta firmada por la emperatriz en ausencia de Carlos V, quien se encontraba fuera de España atendiendo sus campañas imperiales en Europa. En el escrito, la emperatriz refirió al cacique en términos deferentes, llamándole Don Enrique, y otorgándole el perdón por los daños causados durante la insurrección, garantizando que él y su gente serían bien tratados como vasallos de la corona. En 1534, Enrique le envió una carta al rey Carlos V, donde le demostraba su total acatamiento. Con esto finalizaba la insurrección que marcó los inicios de la historia colonial de Santo Domingo. El 27 de septiembre de 1535 murió Enriquillo en Sabanagüey. Las noticias de su deceso fue comunicada al rey Carlos por el escribano de la audiencia, Diego Caballero. En su mensaje, Caballero informaba que, cito, el cacique don Enrique falleció,
Murió como buen cristiano, habiendo recibido los sacramentos, y se hizo traer a enterrar un pueblo de esta isla que se dice la Villa de Asua. Hizo testamento y mandó que su mujer, doña Mencia, y un primo suyo, que se decía el capitán Martín de Alfaro, fuesen caciques en su lugar. Fin de la cita. Enriquillo es parte de la historia nacional y figura que acrisola la identidad patria. Es cuanto, salud, fuerza y unión.